Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en algo realmente fascinante de la Biblia hebrea, su poesía. Ajá, Porque uno piensa en la Biblia y, bueno, piensa en las historias, la prosa narrativa, ¿no? Pero hay todo un mundo lírico ahí. Y es curioso, porque en Mesopotamia o Grecia, por ejemplo, usaban más el verso para las grandes epopeyas, ¿no? El Gilgamesh, la Ilíada o... claro, la narrativa épica era en verso. Exacto. Y en la Biblia hebrea, bueno, los libros históricos son más bien prosa, pero la poesía tiene su propio lugar, y uno muy importante. Así es. Y no hablamos de detallitos o adornos. Hay libros enteros en verso. Piensa en los Salmos, Proverbios, Job y además trozos poéticos importantísimos dentro de otros libros, como, bueno, el Cántico del Mar en Éxodo o el de Débora en Jueces, que son antiquísimos. Claro. Entonces, las fuentes que vamos a revisar hoy, que vienen de un estudio bastante detallado de la historia bíblica, nos van a ayudar a entender qué tiene de especial esta poesía, cómo se arma, digamos, qué temas toca. Y sobre todo, nos vamos a enfocar en los salmos, que son como el corazón de todo esto. Perfecto. Entonces, la idea es entender bien este componente que es vital. ¿Por dónde empezamos? Si no es la rima o la métrica estricta como esperaríamos nosotros desde Occidente, ¿qué es lo que la define? ¿Qué la hace poesía? Mira, la característica clave, y en esto sí hay bastante consenso académico, es lo que se llama paralelismo de miembros. Hubo un obispo inglés, Robert Lowth, en el siglo XVIII, una figura importante en los inicios del estudio bíblico moderno, que fue quien lo analizó y lo sistematizó. Ajá. La idea básica es que las líneas del poema se relacionan muy de cerca. La segunda línea muchas veces repite o contrasta o sigue desarrollando la idea de la primera línea. A ver, paralelismo. Suena como que las ideas hacen eco, ¿no? O juegan entre sí. ¿Podríamos ver un ejemplo para entenderlo mejor? Claro, claro. El tipo más fácil de ver es el paralelismo sinónimo. Ahí, la segunda línea dice lo mismo que la primera, pero con otras palabras. Por ejemplo, el Salmo 91, el primer verso. El que vive al abrigo del Altísimo mora a la sombra del Todopoderoso. Ah, entiendo. ¿Ves? Es la misma idea. Refugio, protección divina, pero dicha de dos maneras paralelas. La idea como que se refuerza, resuena más. Entendido. Funciona como un refuerzo. Sí, sí. ¿Y es siempre así? ¿Una repetición? ¿O hay otras formas en que pueden relacionarse las líneas? No, no siempre. Hay más variedad. Lowe's y otros después propusieron otras categorías, ¿no? Como el paralelismo antitético, donde las líneas dicen cosas opuestas, para crear contraste. Claro, una idea contra la otra. Exacto. O el sintético o formal, donde la segunda línea completa o amplía lo que dice la primera. Pero ojo, la fuente que estamos usando advierte, y con razón, que intentar meter toda la poesía bíblica en estas cajetas de forma muy estricta, bueno, a veces es un poco forzado. O sea que es útil como guía, pero no hay que ser demasiado rígido. Eso es. Lo importante es ver esa relación dinámica entre las líneas. De hecho, a veces la línea entre prosa muy elaborada y verso en el hebreo original es bien finita. Hay ediciones críticas, como la Biblia hebraica Sturgartensia, que intentan marcar dónde empieza y termina la poesía, pero no siempre está tan claro. Vale, entonces, el paralelismo es como la base, la estructura principal. Pero, ¿y el sonido? ¿El ritmo? ¿No había algún tipo de métrica como, no sé, los versos griegos o latinos? Ese es un tema mucho más complicado y discutido. A diferencia del paralelismo, fíjate, no se ha podido encontrar un sistema de métrica hebrea que funcione para toda la poesía y que todo el mundo acepte. Es un debate abierto. Ah, mira. Se conocen algunos casos específicos, eso sí. Por ejemplo, el ritmo quina. Se encuentra sobre todo en el libro de Lamentaciones. Tiene como una cadencia especial, se suele decir que es de 3 más 2 acentos por línea, y se asocia mucho al lamento, al duelo. Entiendo. Un ritmo para expresar tristeza. Exacto. Pero es un patrón muy concreto. De ahí a decir que toda la poesía hebrea sigue una métrica fija, hay un trecho.
No es fácil generalizarlo. Y me imagino que esa parte del sonido, del ritmo, como sea que funcionara, es justo lo que más se pierde al traducir, ¿no? Totalmente. Es casi inevitable. La música propia del hebreo, su ritmo, su cadencia, es muy difícil captarlo bien y casi imposible reproducirlo igual en otro idioma. Claro. En cambio, el paralelismo, como se basa en la relación de las ideas, en la estructura, eso sí se puede traducir mucho mejor. Por eso es tan importante para que entendamos esta poesía. Es la característica que mejor sobrevive a la traducción. Tiene todo el sentido. Bueno, y si ya nos metemos en el corazón de esta poesía, tenemos que hablar de los salmos. Son como el gran libro de poemas, ¿no? La referencia principal, absolutamente. El Salterio, que es el nombre técnico para la colección de los 150 salmos, es la cumbre de la lírica hebrea. Pero es súper importante entender que no es un libro de un solo tipo, ¿eh? Es más bien una antología, una colección de colecciones más pequeñas que se fueron juntando con el tiempo. Ajá. Fue un estudioso alemán, Hermann Gunkel, a principios del siglo XX, un pionero en esto, quien empezó a identificar y clasificar distintos géneros, él los llamó Gattungen, dentro del Salterio. Géneros. O sea que hay mucha variedad dentro del libro. ¿Qué tipos de salmos encontramos ahí? La variedad es enorme, de verdad. Están los himnos, que son cantos de alabanza a Dios, a su grandeza, a su poder creador, cómo salvó a Israel. Como cantos de celebración. Eso es. Luego están los lamentos, y estos son muchísimos. Pueden ser de una persona sola o de todo el pueblo. Expresan angustia por una enfermedad, porque los persiguen, por el pecado, por una derrota del país, y le piden ayuda a Dios que intervenga. Entiendo. También hay salmos de acción de gracias, lógicamente, salmos reales que se centran en el rey, en la dinastía de David y su relación con Dios. Y salmos sapienciales, que son más como reflexiones sobre la vida, la ley de Dios, la justicia, el sufrimiento. Me llama la atención eso de lamentos individuales y colectivos. Siempre se sabe si el que habla es una persona o es el pueblo entero. A veces uno lee y no está tan claro. Es una pregunta buenísima. Y la respuesta, pues, no siempre es sencilla. Hay salmos que suenan súper personales, íntimos. El Salmo 51, el famoso Miserere, que es una confesión. O el 130, desde lo profundo clamo a ti. Claramente una voz individual. Sí, esos se sienten muy personales. ¡Exacto! Y otros, como el 124, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte. Parecen claramente la voz de toda la comunidad, ¿no? Celebrando que Dios los libró. Pero sí, a veces la línea no es tan nítida. Se habla de la hipótesis de la colectivización. Colectivización. ¿Qué significa eso? Bueno, la idea es que quizás algunos lamentos que originalmente eran de una persona, luego se adaptaron para usarlos en el culto, en la comunidad. El Salmo 102 podría ser un ejemplo. Y también pasa que la voz del que habla, aunque sea un yo, puede estar representando la experiencia de todo el pueblo. Ah, qué interesante cómo se podían adaptar y releer. Mencionaste que el Salterio es una colección de colecciones. Si es así, ¿cómo se armó el libro de los Salmos que tenemos hoy? ¿Cómo llegó a tener esa forma? Bueno, el Salterio, como nos llegó, está dividido tradicionalmente en 5 libros. Y se piensa que esta división quizá fue hecha a propósito, para imitar los 5 libros de la Torá, el Pentateuco. Ah, mira qué curioso. ¿Un paralelo con la ley? Exacto. Y cada uno de estos 5 libros termina con una doxología, que es como una frase de alabanza a Dios, una bendición. Eso marca el final de cada libro. El libro 1 va del Salmo 1 al 41, el 2 del 42 al 72, y así hasta el quinto, que termina en el 150. De acuerdo. Y dentro de esa estructura grande, se ven como grupitos más antiguos. Colecciones que a veces los mismos títulos de los salmos mencionan, de David, de Asaf, de los hijos de Coré. Claro, esas indicaciones que aparecen al principio. Y sobre la autoría, supongo que la mayoría piensa en David, ¿no? El rey David como el gran autor de los salmos. ¿Pero es tan simple? Esa es otra cuestión, compleja. La tradición tanto judía como cristiana siempre ha relacionado mucho a los salmos con el rey David, y su nombre aparece en los títulos de casi la mitad de ellos.
Y sin duda, David fue importantísimo. Rey, músico, poeta. Sí, es la imagen que tenemos. Pero la investigación más moderna, la crítica, ve muy difícil que él haya escrito todos esos salmos. El consenso hoy es que el Salterio es el resultado de un proceso larguísimo de compilación. Se juntaron materiales de muchas fuentes, autores y épocas distintas, durante siglos. La forma final del libro seguramente se fijó ya después del exilio en Babilonia. Entendido. Un proceso largo y colectivo, más que un solo autor. Y si fue un proceso largo, ¿qué se sabe del orden en que están puestos los salmos? ¿Es al azar o tiene alguna lógica? Ese es otro de los grandes debates, ¿eh? Hay investigadores que creen que el orden final no es casual, que hay una intención teológica o editorial detrás, como si contara una historia o hubiera una progresión a lo largo de los 5 libros. O sea que leerlos en orden tendría un sentido especial. Claro, esa es una postura. Pero otros son más escépticos. Piensan que el orden actual es más bien el resultado de ir pegando las colecciones que ya existían sin un plan global súper definido. Y hay pruebas que sugieren que hubo cierta flexibilidad. ¿Cómo cuáles? Bueno, los descubrimientos de Qumrán, los manuscritos del Mar Muerto, a veces presentan los salmos en otro orden, o incluyen algunos que no están en nuestra Biblia. También las traducciones antiguas, como la Septuaginta griega, tienen variaciones. Todo eso sugiere que la organización del Salterio tardó en fijarse del todo. ¡Qué interesante! Y no es solo curiosidad académica, ¿no? Si el orden tiene una intención, leer un salmo en su lugar dentro del libro podría darle otro matiz. Exactamente. Podría revelar significados que se pierden si lo lees suelto o aislado. Es una discusión con implicaciones para la interpretación. Notable esa complejidad. Bueno, ya entendiendo un poco más la estructura y los tipos de salmos, la pregunta obvia es ¿y cómo se usaban? ¿Para qué eran? ¿Los leía la gente en su casa? ¿Se cantaban en el templo? Esa es la pregunta por el Sitz im Leben, como dicen los alemanes, el contexto vital, la situación original. Gunkel y sobre todo su alumno Sigmund Mowinckel propusieron que muchos salmos nacieron para el culto, para usarse en la liturgia del Templo de Jerusalén. Ajá, para las ceremonias religiosas. Sí. Mowinckel, de hecho, desarrolló una teoría muy influyente. Hablaba de una gran fiesta de Año Nuevo donde se celebraría que Yahvé se entronizaba como rey del universo. Y decía que muchos salmos, los que llaman de entronización, encajaban perfecto en esa fiesta. Suena una reconstrucción potente, muy visual. Y hoy se sigue pensando así, que su uso principal era ese, litúrgico. La teoría de Mowinckel fue muy importante en el siglo XX, pero hoy se la mira con un poco más de cautela. Es casi seguro que muchísimos salmos se usaban en el templo y luego en las sinagogas, claro. Sí, eso parece lógico. Pero reconstruir esa fiesta de Año Nuevo tan específica se considera más una hipótesis, hay debate. Los salmos pudieron usarse en muchas otras ceremonias, en procesiones o tener que ver con rituales de la monarquía. Y tampoco hay que pensar solo en lo público. También había un uso más personal. Muy probablemente. Seguramente la gente también usaba los salmos para rezar en privado, para meditar, para expresar su fe en la vida diaria. El espectro de uso era seguramente amplio. Entendido. Desde lo más público y solemne hasta lo más íntimo. Y si miramos más allá de su origen, ¿cómo se han leído y vivido estos textos a lo largo de los siglos? ¿Por qué siguen siendo importantes hoy? La historia de cómo se han interpretado los salmos es larguísima y súper rica. En el judaísmo siempre han sido y son parte central de la liturgia en la sinagoga y de la oración personal. Y en el cristianismo, el Nuevo Testamento está lleno de citas de los salmos. Sí, se citan constantemente. Y muchas veces se leen de forma cristológica, o sea, como textos que anunciaban o se referían a Jesús, a su vida, su muerte, su resurrección. Y la liturgia cristiana, en todas sus variantes, usa los salmos muchísimo. Son textos vivos, que cada generación, cada comunidad de fe ha releído y se ha apropiado de ellos, encontrando significados para sus propias creencias. Es increíble cómo estos poemas tan antiguos siguen hablando, ¿no? Se adaptan. Profundicemos ahora un poco en el contenido. ¿Cuáles son los grandes temas, las ideas teológicas clave que encontramos en el Salterio? Podemos ver varios ejes centrales que se repiten. Uno, fundamentalísimo, es Dios como creador.
Hay salmos, como el 104, que son una alabanza espectacular, detallada a la sabiduría y al poder de Dios que se ven en la creación. Sí, ese es precioso. Y es interesante que a veces se notan como ecos de mitos de la zona, del antiguo Cercano Oriente, como la idea de la lucha del Dios creador contra el caos, contra el mar, o monstruos como Rahab o Leviatán, que aparecen en algunos salmos, ¿no? Como en el 74 o el 89. Como si tomaran imágenes de otras culturas. Exacto. Pero siempre las reinterpretan para decir, Yahvé está por encima de todo eso. Él es el soberano absoluto. Dialogan con su entorno, pero para afirmar lo propio. Entendido. ¿Qué otros temas grandes hay? Otro pilar es la relación especial entre Dios e Israel, basada en la alianza, en el pacto. Muchos salmos recuerdan y celebran lo que Dios hizo por Israel en su historia: sacarlos de Egipto, guiarlos por el desierto, darles la tierra. El Salmo 136, con ese estribillo que repite, porque para siempre es su misericordia, es un ejemplo perfecto de esa memoria agradecida. Claro, recordar para agradecer. Y se invoca a Dios como el protector de Israel contra sus enemigos, y se alaba a Jerusalén, a Sión, como la ciudad que Dios eligió para vivir, digamos, y para reinar. Y antes mencionaste los salmos reales. ¿Cómo encaja el rey en todo esto? Exacto. La relación entre Dios y el rey de la dinastía de David es otro tema importante. Salmos como el 2 o el 110 presentan al rey como el ungido de Dios, el Mesías en hebreo, como su hijo adoptivo, su representante en la tierra, que tiene que traer justicia. Se celebra la promesa que Dios le hizo a David de que su dinastía duraría para siempre, como se ve en los Salmos 89 y 132. El rey es como un mediador clave entre Dios y el pueblo. Muy claro. ¿Y la ley? ¿La Torá? ¿Qué lugar tiene en los salmos? También es central, sobre todo en los salmos más de tipo sapiencial, de sabiduría. La ley de Dios, la Torá, se alaba no como algo pesado, sino como fuente de vida, de sabiduría, de alegría, como una guía segura para el que quiera hacer lo correcto. No como una carga, sino como una ayuda. Exacto. El Salmo 1, que es el primero de todos, justo empieza con eso. Contrasta al que medita día y noche en la ley de Dios, y le va bien, con el camino de los malos, que acaba mal. El Salmo 19 compara la belleza de la Torá con la gloria del sol. Y bueno, el Salmo 119, que es larguísimo, es una meditación enorme sobre el amor a los mandamientos de Dios y lo valiosos que son. Parece que tocan toda la experiencia religiosa, desde la creación hasta la vida ética. Pero, ¿y la parte oscura? El sufrimiento. Mencionaste los lamentos. Sí, y esa parte es crucial. Es profundamente humana. El tema del sufrimiento, el pedido de justicia y esa pregunta difícil sobre por qué a los buenos les va mal y a los malos bien, es vital en los salmos. Claro. Salmos como el 37, o de forma muy potente el 73, se enfrentan a esa pregunta dolorosa de lleno. Muestran la duda, la crisis de fe, pero normalmente terminan, aunque sea con lucha, reafirmando la confianza en que Dios, al final, hará justicia y salvará. Esa tensión, esa honestidad brutal para mostrar la duda junto a la fe, conecta muchísimo con la experiencia humana, ¿no? Es muy poderoso. Totalmente. Y eso nos lleva al último gran tema, que engloba un poco todo: la propia naturaleza de Dios. Los salmos son como una exploración constante de quién es Dios. Celebran sus cualidades fundamentales: su Gesed, que traducimos como misericordia, amor fiel, lealtad, el Salmo 103 es clave ahí; su fidelidad que no falla, su justicia, su poder, Salmo 145, su compasión por los débiles, los atributos positivos, digamos. Sí, pero al mismo tiempo no evitan hablar de la ira de Dios contra la maldad, de su juicio sobre los que hacen el mal, de su celo por la justicia, el Salmo 94, por ejemplo. O sea que ofrecen una visión de Dios compleja, dinámica, con muchas facetas, nada simplista. Un universo de temas, emociones, teología, realmente denso, muy rico. Si tuviéramos que resumir los puntos clave de este análisis de la poesía hebrea y los salmos, bueno, podríamos decir, primero, que la poesía hebrea se define más por esa estructura del paralelismo entre líneas que por la rima o una métrica fija como en Occidente.
Segundo, que el libro de los Salmos es como el gran ejemplo de esta poesía, y destaca por su enorme variedad de géneros, himnos, lamentos, etc. Ajá. Tercero, que su formación fue compleja, probablemente una compilación a lo largo de siglos. Cuarto, que su uso también fue variado. Seguro se usaron en el culto, en la comunidad, pero también en la oración personal. De acuerdo. Y finalmente, en cuanto al contenido, los salmos tocan temas esenciales y que no pasan de moda. Dios creador, la alianza con Israel, la monarquía, la importancia de la ley, el problema del sufrimiento y la justicia, y la propia naturaleza de Dios en toda su complejidad. Una síntesis muy completa, sí señor. Y para terminar, para dejar algo flotando, una idea para seguir pensando. Las fuentes comentaban cómo tanto el judaísmo como el cristianismo han leído y releído los salmos por milenios, adaptándolos, encontrando significados nuevos. Y por otro lado, está todo el esfuerzo de la investigación moderna por entender su origen, su contexto, cómo se usaban en el templo, quién los escribió, qué lugar tenían en la historia de Israel. Exacto. Y justo en esa tensión, ¿no?, entre la historia de la investigación y la fe vivida, surge una pregunta interesante, creo yo. Sabiendo lo difícil, quizá imposible, que es saber con seguridad total cuál fue el significado o el uso original único de un salmo en su momento exacto. Claro, reconstruir el pasado siempre tiene sus límites. Claro. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera el intentar conocer ese contexto antiguo, con todas las limitaciones que tiene, puede enriquecer o a lo mejor hasta cuestionar las formas en que estas oraciones tan potentes y antiguas se entienden, se rezan, se viven hoy? Dentro de las distintas tradiciones de fe, ¿cómo dialogan esa reconstrucción histórica y la apropiación espiritual de estos textos? Muy buena pregunta. Da para pensar mucho. ¿Cómo ese conocimiento histórico afecta o dialoga con la fe actual? Excelente punto para cerrar. Muchísimas gracias por guiarnos en este análisis tan profundo